¿Realizaste un pago a la SUNAT y hubo un error al momento de hacerlo? ¿Ese error originó que se te emita una orden de pago o te realicen una acción coactiva? Hoy en Habla SUNAT hablaremos sobre qué hacer si detectaste un error en tu pago a la SUNAT y cómo solucionarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes en nuestro programa Habla SUNAT? Y justamente el día de hoy vamos a hablar acerca de los pagos que pueden hacerse con error y qué consecuencias pueden tener estos pagos si es que me equivoco en el periodo, en el tributo, y cómo lo puedo solucionar sin que llegue para esto una cobranza coactiva o una emisión de orden de pago previamente, ¿no? Para eso estamos el día de hoy con nuestro súper invitado, Karel Ponce, de la División de Canales Centralizados. Muy buenas tardes, Karel, ¿cómo estás? Estar contigo, buenas tardes, y vamos a exponer algunas alternativas para que, como tú bien lo señalaste, no llegue a un proceso coactivo, y van a darse cuenta que utilizar los formularios que tenemos es lo más práctico para que puedan, ¿no?, realizarlo de manera sin necesidad de acercarse a un centro de servicios. Así es, esa es la idea, porque como sabemos, todas estas modificaciones se pueden hacer en línea, ¿verdad? O a través también de la mesa de partes virtual, ¿no? Correcto. Creo que es importante hacer la precisión. Existen varios formularios para pago, pero los más habituales serían el formulario 1662, el conocido como Guía de Pagos Varios, y el otro es el NPS, que es el formulario 1663. Entonces, hay que tener ciertas consideraciones en cada uno de ellos para poder no dilatar más el tiempo, porque a veces se presenta de manera errada y eso genera que a veces tenga una denegatoria o no es procedente mi solicitud, y bueno, hay que evitar eso, ¿no? Así es. Por ejemplo, usualmente los pagos que realizamos los contribuyentes es con la guía de pagos varios, como bien nos dijiste, que es con el 1662. En esta guía, ¿cuáles son los pagos más, digamos, comunes o más reincidentes que los contribuyentes pueden tener? Mira, por lo general se confunden bastante en el tema del periodo. A veces también en el código de tributo, a veces pagan una multa con un código errado, y eso a veces genera que más adelante SUNAT, al no detectar un pago correcto, notifican órdenes de pago, o tal vez también que a veces se reincide bastante, se equivocan en el número de resolución al pagar un fraccionamiento, y que esto a su vez podría generar en un futuro una pérdida cuando en realidad ha habido un error que es subsanable, ¿no? Así es. Usualmente, ¿no?, como tú bien señalas, yo voy a pagar con el 1662, que pueden ser, entiendo, tanto de manera física, con mi papelito, me voy al banco, o lo otro es que también lo pague de manera virtual, ¿no?, con a la nueva plataforma de pagos y seleccione boleta de pago 1662. Y ahí entiendo que manualmente yo voy a digitar a qué deuda va direccionada, el periodo tributario y el monto que quiero pagar. Entonces, ahí usualmente me mencionaste que podría ser pues tanto periodo como el caso del código del tributo. Por ejemplo, vamos en un supuesto hipotético que solamente me confundí el periodo tributario, ¿no? ¿Cómo lo soluciono? ¿Qué tengo que hacer? A ver, mire, si lo pagué con el 1662, que es Guía de Pagos Varios, simplemente ingresaría al formulario 1693, que está dentro de la clave SOL, y voy a llenar los datos que me piden del voucher, que es el número de orden, identificación del pago, el código que voy a remitirme en este caso como mandato de cambio, que es el 07 para el periodo. Exacto. Pongo en la columna, dice el errado, que tal como lo pagué, y debe decir el periodo correcto que yo deseo cambiar. Okay. Ahora, ahí hay una salvedad. ¿Qué pasaría si es que me confundí, pero estoy con el NPS, con el formulario 1663? Ok. Como yo mismo genero el pago de manera directa, no es que pueda haber un error tan frecuente. Entonces, ahí no va a permitirse el cambio. Sin embargo,
puede darme la opción de compensar o pedir la devolución, ¿no? Ok, entonces para dejar claro acá con el ejemplo que teníamos, con el 1662, que es guía de pagos varios, si me confundo en el periodo tributario, voy a utilizar lo que es la modificación de datos con el formulario 1693, que lo voy a ubicar con mi clave SOL, ¿verdad? Así es. Más fácil, ustedes entran al buscador, entran con la clave SOL al buscador 1693 y automáticamente ya les sale, ¿no? Exacto. Creo que tenemos, en producción tenemos la pantalla para que los contribuyentes puedan ver, por ejemplo, es la guía de pagos varios, ¿no? Correcto. A ver, en esta guía de pagos varios vamos a necesitar datos puntuales como el número de orden, ¿no? Y en este caso también el periodo, si es que yo tengo que analizar y voy a cambiarlo. Y podría pasar a la otra fila, por favor. La siguiente diapositiva, ahí Ahí. está, excelente. También acá a veces hay ciertas confusiones. Solamente este formulario se llena desde la modificación de datos en la parte del medio hacia la parte inferior, ¿no? Hacia abajo. Como podemos ver, necesitamos el formulario, el número de orden y al costado donde dice error cometido hay que desglosar y hay que colocar por contribuyente. Y aquí viene el tema. Solamente en la resolución 132 del año 2004, que lo pueden googlear, simplemente en la parte inferior de esa resolución publicada van a encontrar un anexo. Dentro de ese anexo está justamente los códigos que me permiten modificar, en este caso periodo, número de RUC, etc. Entonces en la casilla donde nosotros observamos debajo, si queremos cambiar por decir el periodo, colocamos el 07. ¿Correcto? Luego ponemos el mes y el año incorrecto y el mes y el año correcto. Y de esa forma simplemente doy en aceptar, grabo y ya estoy solicitando la modificación. Así es. Es importante acá, por ejemplo, que cuando tú vayas a llenar tu formulario 1693, que apuntes el número de orden, ¿verdad? Porque no hay para imprimir ni guardar, Correcto. entonces, o mandar a un correo, ¿no? Entonces es importante que tú guardes ese número de orden, porque sí hay dentro del 1693, hay una opción de consultas, y ahí, digitando el número de orden, vas a saber cuándo ya va a estar, digamos, esa solicitud aprobada, ¿verdad? Así es. Correcto. Así es, correcto. ¿Qué más en lo que es, y qué pasaría? Sigamos con el ejemplo 1662, que aparte del periodo tributario me he confundido y he pagado con otro tributo. O sea, tengo dos errores, periodo y tributo. Ok, mire, en esta circunstancia, este formulario 1693 no está habilitado para cambiar códigos principales. Llámese código principal de tributos o el código de multa propiamente dicho. En esos casos, lo que se sugiere es que puedan mandar un escrito por mesa de parte virtual y solicitando la modificación, ¿correcto? Ahora, como en el ejemplo que pones hay dos escenarios, sería mejor en el mismo escrito colocar el otro error. Exacto. ¿Por qué? Porque si ponemos por el periodo por este y por el otro se va a dilatar porque va a haber dos. Exacto, ¿no? Entonces se le sugiere que si hay más de un error y hay un código principal que no me permite con el 1693, lo pueda realizar a través de mesa de partes virtual. También, por ejemplo, ¿no? Si es que también va a un centro de servicios, también lo podría presentar en su mesa de partes física, ¿no? De manera física. O sea, esas serían sus dos medios, por mesa de partes virtual o por una mesa de partes de un centro de servicios, ¿no? Así es. Ok, entonces ya queda clarísimo. ¿Y cuál sería la consecuencia, por ejemplo, Karel, si es que yo simplemente me descuidé, ya dije, no revisé mi pago, ya me voy, para mí ya pagué? ¿Cuál es mi consecuencia principal de tener estos errores en los pagos? Los contribuyentes deben tener en cuenta lo siguiente. Si bien es cierto realizan la acción del pago, pero que si esta no contiene información correcta, le va a generar en el sistema como un no pago. Ocurre usualmente que pasan los meses, les llega una orden de pago y en todo caso verifican en ese instante por qué ocurre ello. Y se dan cuenta que hay un error, puede ser en el periodo, puede ser en el código de pago. Entonces, ¿qué ocurre? Posteriormente a esta orden de pago le notifican una resolución de ejecución coactiva. Entonces, hasta llegar a ese punto, siempre lo que se sugiere es
hacer la revisión correcta de los pagos y no dejar que vaya ese proceso que al final hay un pago. El tema simplemente es gestionarlo de manera más diligente y no tener ese tipo de inconvenientes a futuro. Claro, y ahí creo que la recomendación sería decirle al contribuyente que si voy a un banco, verificar, ¿no? En ese momento, verificar que mi RUC, el periodo tributario, el código esté correcto de acuerdo a lo que yo le he llenado, porque seamos sinceros, somos seres humanos y podemos equivocarnos sí, al momento de digitar, ¿no? Hay muchos casos en que, por ejemplo, ¿no? Hay personas que hacen alquileres, que ocurre bastante, y llenan la guía para pagar alquileres, le entregan al cajero y bueno, como tú dices, cualquiera puede equivocarse y digitan un número incorrecto de identificación del inquilino que al final perjudica si es que quieren deducir gastos, ¿no? Entonces al final tiene que hacer este trámite a efectos de no perjudicar al inquilino como tal. Claro, eso también sería, por ejemplo, una consecuencia, ¿no? Que si yo pago una guía de pagos de arrendamiento y digito mal el número de mi arrendatario, le que estoy perjudicando en su tema de gasto deducible. Así y a veces no se ve en ese momento, sino cuando yo presento mi declaración anual del impuesto a la renta y veo, y digo, oye, no está mi gasto, y recién comunicarme con el propietario y decir, ¿qué pasó con el pago? Mire, está errado acá. Así Entonces, es. yo creo que hay que verificar bien todos los pagos que uno realiza, ¿no? Y además, Karel, yo creo que ahora con la nueva plataforma de pagos que tenemos, ya creo que el riesgo también se minimiza, ¿no? Exacto. Porque es una gran ayuda, por ejemplo, el pago de valores con el formulario 1668, el mismo NPS que minimiza casi bastante el error. Exacto. Entonces, por eso justamente que cuando se hace pagos con NPS solamente hay dos situaciones concretas en las cuales yo puedo solicitar una modificación. ¿Cuál es? Que es cuando tengo un error en el código principal, puede ser código de multa o código de tributo, o cuando sea código de tributo más el periodo. Estos dos sí tienen que ser en conjunto, porque si solo hay error en lo que es periodo, no se puede. En ese caso, entonces, sería esto escrito por mesa de partes. Así es. Okay. Ya no, para nada utilizamos el 1693. No, porque el 1693 solamente rige en su totalidad para el guía de pagos varios. Guía de pagos varios o también guía de arrendamiento, ¿verdad? Guía de arrendamiento, que son los pagos, bueno, los pagos más comunes, Nuevo RUS también puede ser, en realidad el formulario 1693, muy aparte de los pagos, que es lo que usualmente estamos tratando hoy, también sirve para modificar declaraciones determinativas, ¿no? A veces el formulario pago declaración del nuevo RUS, que a veces, bueno, ocurre que hago un pago de un periodo que no corresponde aún, entonces simplemente a través de este formulario modifico el periodo y eso sería lo más. Excelente, Karel. ¿Qué más? A ver, aparte de como tú estás ahorita en la división de canales centralizados, ¿qué otros, digamos, qué llamadas o qué usualmente, aparte de lo que nos has comentado, hay errores, ¿no? en los pagos? A ver, una consecuencia que tal vez se podría evitar sería cuando pagan fraccionamientos o refinanciamientos. Okay. Al pagar estos conceptos necesariamente tengo que poner el número de resolución, que es el número de documento. Y hay errores, entonces la subsanación de esta puede darse y solo se dan cuenta cuando ya le notifican que no hay un pago y causal de pérdida. Exacto. Entonces es oportuno observar ello y utilizar la plataforma y no tendría mayor, ¿no? Es cierto, porque sí he tenido varios casos que llegan y dicen, estoy con pérdida ya, pero he pagado, y cuando ves el pago, uy, tiene error, ¿no? Entonces hay que hacer la modificación justamente de ese pago, ¿no? Por eso vuelvo a recalcar en lo mismo y creo que tú estás de acuerdo en que es importante verificar nuestros pagos. O sea, en el momento que yo realizo el pago, hacer el check-in y decir, oye, estoy pagando, correcto, para que mañana más tarde, si hay algo que yo tenga que modificar, sea básicamente en el momento, ¿no? Y no esperar, digamos, la consecuencia que sería la emisión de una orden de pago, resolución de multa y por ende de ahí una resolución de ejecución coactiva, ¿verdad? Tenemos algunas consultas, vamos con las consultas del público a ver lo que nos están escuchando el día de hoy y tenemos lo siguiente, dice, ¿cuánto tiempo tengo para realizar la corrección? En realidad no hay un plazo, ¿no? Mientras no prescriba la deuda como tal, SUNAT tiene la facultad de poder solicitar el pago y mientras esta no se verifique en el sistema podría generar los valores que estábamos comentando al inicio, ¿no? Básicamente si apenas detecto puedo presentar. No claro, la idea es esa, ¿no? Exacto.
porque si ya tengo emitida una orden de pago, ya digamos que el tiempo va en mi contra, ¿no? Por todas las medidas que pueden ocasionar. Ok, tengo otra pregunta que me dicen, ¿y si pagué de más, hay devolución, hay regreso, lo que me dice acá? Claro, claro. Entonces, si yo pagué en exceso, puedo solicitar mi devolución, que también es un formulario virtual, ¿no? El 1649. ¿Sí? Ok. Dice, ¿puedo hacer la corrección a pesar que ya me llegó una cobranza coactiva? Claro, claro. Ya hay un poquito más de proceso, ¿no? ¿Qué pasaría si es que evidentemente no detectan el pago, me hacen la ejecución coactiva, se cobraron y al final se genera el cambio, por decir, en un proceso? Ahí lo que puedo hacer posteriormente es la devolución, porque va a haber un exceso. Entonces, ese sería el... También sería, ¿no? Dice, si tengo un error en el código de tributo, ¿aún puedo hacer la corrección? En tributo sí, ¿no? Si es con el guía de pagos varios, o sea con el 1663 de NPS, ambos por mesa de partes virtual mediante un escrito o mesa de partes física, ¿no? Acá dice, ¿el número de RUC no se puede modificar cuando se paga con el formulario 1662? Sí se puede, pero ahí hay un tema. Usualmente las modificaciones de RUC es cuando yo hago con guías físicas. Claro, eso ahí queríamos entrar, ¿no? Exacto. Cuando es, por ejemplo, yo voy y pago en el banco. Exacto. Ahí digamos que me puedo confundir el RUC, ahí sí. Pero ¿qué pasa si lo pago de manera virtual? Exacto. En esa ocasión no se podría el RUC, pero en otros sí. Por ejemplo, lo que es número de... en este caso guía de pagos varios relacionado a lo que son RUC, sí se podría, no habría ningún inconveniente. Siempre cuando el pago sea, como tú dices, físico. Claro está, porque imagínese que sea que yo entro con la clave SOL y hago mi pago, quiere decir que puedo ingresar ya con otra clave SOL. Entonces ahí ya no podría. Exacto, ¿no? ¿A través de qué medio se realiza la corrección? ¿Personalmente, por escrito? ¿Cómo se realiza? Mira, las correcciones usualmente se pueden hacer virtuales, ¿no? Tanto el formulario 1693 está dentro de la clave SOL, solo necesito la clave SOL simplemente, y el otro es mesa de partes virtual a través de un escrito. No es necesario que se acerquen todavía al centro de servicios, ¿no? Ok, excelente, Karel. Agradecer a más de las 300 personas que tenemos conectadas el día de hoy. Por favor, un agradecimiento para ustedes. Y antes de ir con los tips con Karel, a ver, Karel, si has sido una buena alumna y tú me vas a decir... voy a hacer, un breve, digamos, resumen de lo que he entendido el día de hoy contigo. Entonces tenemos que los pagos más frecuentes que se pueden realizar es, digamos, errores, es con el 1662, que es con la guía de pagos varios, la cual puede ser una guía física o una guía virtual. Y yo voy y puedo equivocarme en el periodo o en el código del tributo, que es lo más común. Si es el periodo, voy a utilizar el formulario 1693, que es una modificación de datos que se hace a través de internet con la clave SOL. Con este formulario lo encontramos ahí y se llenan ciertos datos específicos. Luego, si tengo el error, por ejemplo, incide en periodo y código del tributo, un tributo principal, ¿no? Por ejemplo, que puede ser IGB o renta, entonces utilizo lo que es una solicitud de corrección de pago, ¿no? Donde ahí voy a mencionar que quiero corregir tanto periodo como tributo y lo puedo presentar a través de mesa de partes virtual o a través de la mesa de partes física, ¿verdad? Correcto. Correcto, hasta ahí. Y cuando mencionaste el pago del NPS, que es con el 1663, solamente, digamos, puede caber una corrección cuando haya un error de periodo y código del tributo a la vez. Así es. Nada más. Lo demás, si yo me confundí, por ejemplo, en el periodo, lo que puedo hacer es pedir devolución o pedir una compensación. He sido buena alumna, creo, ¿no? Ok, entonces ya lo tenemos así de claro. Muchísimas gracias, Karel. Por favor, ahora te pido que nos des los tips del tema del día de hoy. A ver, primero, siempre se sugiere al realizar un pago, eso de manera presencial, verificar el voucher, porque hay errores y estos deberían minimizarse, ¿correcto? Lo segundo, para no dilatar mucho el proceso, siempre tener en cuenta lo siguiente: cuando es pagos con NPS, solamente es por código de tributo, código de multa o código de tributo más periodo, ¿correcto?
Y finalmente, el formulario 1693 está al alcance de todos, simplemente es ingresar a la clave SOL y de manera práctica podrían solicitar y no esperar a que se le comunique algún valor, ¿no? O una deuda futura. Ok, Karel, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa Habla Sunat. Y como siempre, les digo a todos, el tip número 1, por favor, siempre revisen su buzón electrónico. Esto es importante porque todos los mensajes, notificaciones, Sunat envía justamente a ese buzón y el cual lo vas a encontrar con tu clave SOL. Recuerda que es ingresando a Sunat Operaciones en Línea, en la parte superior derecha vas a encontrar al buzón electrónico. Y también recuerda, todos los mensajes que Sunat puede enviar a tu correo electrónico o a tu WhatsApp, siempre te va a decir de que te han notificado algo al buzón. Jamás te va a mandar links para abrir. Por favor, eso es súper importante porque esos son estafas. Así que nos vemos hasta el próximo martes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bye, bye. Así como cuidas tu negocio y a tus clientes, cuida también tu RUC. Recuerda, el RUC es personal e intransferible y tú eres responsable de su uso. Por eso, no debes usarlo para emitir facturas por operaciones inexistentes, evadir impuestos o conseguir beneficios indebidos. Esto podría ocasionarte deudas y sanciones graves. Evite inconvenientes. Cuida tu RUC. Sunat. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.